Bendiga a mis hermanos. Amén. ¿Cuántos se alegran de estar aquí? Es bueno un día más estar en la casa del Señor. Y que el Señor hoy nos bendiga también. Nos sorprenda y también nosotros sorprenderlo a Él con nuestra actitud. Amén. Así que, ¿cuánto se alegra de ver al hermano que está a su lado? Eso, salúdelo, dele ánimo, abrácelo y hermano, un gusto de verte. Me alegro que esté aquí. Eso, dele ánimo, dele aliento. Me alegra de ver. Eso. Que Jesús nos bendiga en esta hora, mis hermanos. Vamos a dar inicio a esta hermosa reunión y lo vamos a hacer en un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar nos vamos a presentar, vamos a orar delante del Señor, nos vamos a presentar así como usted quiera hacerlo, como se sienta cómodo también y como se sienta que el Señor nos está escuchando también. Amén. Porque Él es el centro de este momento. Así es, Señor. Amén. Jesucristo el céntrico. A Él venimos a adorar. Amén. Así que le invito a que cierre sus ojos. Voy a guiar la oración, pero también le invito a que usted se pueda presentar, que usted también pueda hablar con Él y también agradecerle. Amén. Por lo que Él ha hecho hasta esta hora, hasta el día de hoy. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, Señor. primeramente nos presentamos delante de usted, Señor, dándole mucha gran voluntad. Así es, Señor. Cambiaré mi tristeza, dice el Señor, que nos va a cambiar. Así que alabamos al Señor. Somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre
¿Cuántos pueden decirle al Señor, tú eres rey? Dígale, engrandezcan en esta hora, tú eres rey. Sobre todas las cosas, tú eres rey. Jesucristo. Que su poder se manifieste y se glorifique. En nombre de nuestro Señor Jesucristo.
a nuestro Señor Jesús que Él es grande. Mire cuán grande es Él en su vida. Levante su mano y diga: eres grande, Señor Jesús. Tiene un nombre sobre todo nombre, el más grande, el más glorioso, el más milagroso, el más hermoso. Usted es grande. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Para usted la honra, la alabanza. Usted es digno de todo y mucho más. Gracias, Señor Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno, ¿no? Amén. Yo digo que el Señor Jesús es el mejor. Amén. Sin duda. Como dice. Ahora vamos a hacer algo muy importante, que la ofrenda. ¿Me puede traer la mesita, por favor? Le voy a compartir un verso, pero antes le voy a compartir un cuento de mi vida. Mientras ellos lo traen. A mí me han dicho que hay gente en el mundo que ellos se van por razones de la ofrenda. Dicen que no saben dónde va la ofrenda, que va toda a una persona, o ellos lo gastan mal. Amén. Y a mí me han dicho mucho, puedo decir 10 en total. No, yo conozco a esa persona iba aquí, pero se fue porque nunca entendió lo que la ofrenda. Amén. Yo voy a leer aquí 1 de Crónicas 29, el versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lo que ellos no entienden, que lo que ellos tienen no es de ellos. Lo que nosotros tenemos no es de nosotros. Es un préstamo eterno. Es un préstamo eterno que el Señor nos ha dado. Entonces le invito a este momento que voy a dar lo que usted siente voluntariamente, pero entendiendo que lo que usted tiene no es suyo, Él es nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces tenga su ofrenda ahí en su manito. Ponga ahí en sus manos, las dos manos si quiere, lo quiere más bendecido. Amén. Ahí, y cierre los ojitos, por favor. Vamos con toda la fe bendecir la ofrenda que vamos a dar a nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias por lo que usted nos ha prestado, lo que usted nos ha dado, Señor. Muchas gracias por todo lo que va a venir y lo que tengo hoy. Señor, yo he entendido que lo que tengo yo no es mío, sino es suyo. Amén. Y también entiendo que lo que voy a dar es para su gloria y para su trabajo, Señor, para su obra. Señor, tengo toda la fe de lo que lo voy a dar ahora. Va a ser usado de una manera muy gloriosa, de una manera muy entendida. Y más que voy a dar, más y más quiero ver su gloria en mi vida, Señor. Entonces, esta hora, por favor, alcance la ofrenda de cada hermano aquí en este lugar. Alcáncelo y bendiga su vida, bendiga su trabajo, bendiga su corazón, su mente, Jesús. Por 1000, por 100, Jesús. También, Señor, bendiga lo que nos puede dar en esta hora, Jesús. Bendiga con más trabajo, más bendición, más de usted, Señor, en su vida. Y que haya un nuevo testimonio diciendo: Señor me dio algo nuevo y me dio más. Y ahora puedo dar más al pueblo del Señor, puedo dar más su obra. Entonces, mi hermano, le invito. Y en el nombre de Jesús, sello esta ofrenda. Amén y amén. Pase nomás, mi hermano. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Gracias, hermano. Amén. Y no sé si usted, mi hermano, pero yo también he entendido que el Señor usa a instrumentos para compartir su palabra, ¿no? Y en esta noche vamos a escuchar palabra de Dios. Mi hermano Eddie, por favor, vamos a orar por ellos como iglesia. Vamos a orar por ellos.
con toda la fe que el Señor también lo va a bendecir, Amén. también lo va a usar y también nos va a dar palabra celestial. Amén. Sí, Señor Tiene Jesús. su manico, por favor. Oh, gracias, Padre En mío nombre de Jesús. Jesús. Padre Amén. celestial, en esta hora oro por mi hermano Eddie, Jesús. Sí, Señor. Va a ser usado en este momento, lo declaro en el nombre de Jesús. Y gracias por su vida, gracias por su familia, gracias por su corazón dispuesto, gracias por esa voluntad y ese deseo de compartir su palabra. En esta hora, Señor, le pido que puede mandar sus ángeles, Jesús, y limpiarlo, Señor. Empieza a ungirlo de una manera diferente. Empieza a darle palabra nueva en esta hora, Señor. Lo que Él ha preparado, lo que Él ha tenido ahí en su Biblia, en sus notas. Jesús, bendígalo, Jesús, bendígalo. Y que puede salir, que puede compartir en una manera muy fluida, Jesús. De una manera como un río, como fluye tu río, así que fluye su palabra. En el nombre de Jesús, dejamos a Él aquí al frente de tu pueblo para ser usado. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le agradecemos al Señor el privilegio de poder estar aquí en esta hora. ¿Cómo se la pasó el día de ayer? Bendecido. Ayer fue un día de acción de gracias en el mundo, pero nosotros le agradecemos al Señor todos los días. Así es, Señor. Amén. Porque todos los días hace cosas buenas, Amén. cosas nuevas. Amén. El Señor hace cosas nuevas con cada uno de nosotros. Sí, Señor. Amén. Y este día el Señor trae palabra para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Y yo con todo mi corazón deseo que sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. Y les leo en el nombre del Señor Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden sentarse, mis hermanos. No, yo no sé cuántas veces hayan escuchado este pasaje, este versículo. Yo lo he escuchado muchas veces. Pero a veces nos falta un poco también meditar la palabra del Señor. Porque a veces escuchamos la palabra y la escuchamos, pero no se queda nada. Pero cuando empezamos a meditar en la palabra del Señor, el Señor nos empieza a abrir el entendimiento. Y aquí, en este versículo, leyéndolo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero en el antiguo tiempo, antes de que Jesucristo, había luchas. Había ejércitos que luchaban cuerpo a cuerpo. Había derramamiento de sangre. Allí así había lucha de carne y sangre. Había pérdidas humanas. Unos iban y tenían que luchar. El pueblo tenía que ir a luchar por ganar ese territorio. Era una lucha. Pero esa lucha la ganaban cuando iban en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor les decía hagan esto y ellos obedecían. Pero era una lucha a cuerpo. Ellos tenían que luchar con su cuerpo. Pero después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él exhibió todas las potestades, todos los déjenme mejor se lo leo. Dice que Él en la cruz, es que se me fue la palabra que tenía. Mejor lo voy a invitar a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Y ahorita vamos a ver lo que le quería decir más adelante. La palabra del Señor es muy hermosa porque tiene mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Cuando lo tenga me dice un amén. Y dice su palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas,
pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo consiguiente, vamos a tener que hacer las cosas de Cristo. Vamos a buscar las cosas de Cristo. No podemos tener la mente de Cristo y hacer las cosas del mundo, porque entonces nos estamos contradiciendo. Nosotros ya no andamos luchando con cuerpo, con sangre, pero sí luchamos, tenemos luchas espirituales, tenemos luchas en nuestros pensamientos. Porque tal vez en aquel tiempo, si alguien quería compartir la palabra como yo estoy ahorita, podía llegar alguien y bajarlo. Literalmente lo bajaban, porque no estaban de acuerdo. Hoy en día, yo no he visto eso aquí. Pero en la mente, yo no conozco la mente de cada uno de nosotros. Ahí sí hay luchas. O sea, es espiritual ahora, la lucha que nosotros tenemos. A veces nosotros podemos decir, no me gusta cómo predica este hermano, no me gusta que este hermano no levanta las manos, no me gusta que el hermano... Son situaciones que se dan en nuestra mente. Esa es la lucha espiritual que nosotros tenemos. A eso se refiere que tenemos luchas espirituales. Antes le decían al ejército, tienes que ir a luchar contra este pueblo. Y iban y luchaban. Pero ahora se nos dice, hay que orar por Venezuela porque en Venezuela hay hambre. Y nos cuesta. No lo hacemos. Porque es espiritual. A veces nos cuesta más espiritual que ir a luchar. A veces lo tomamos como que es más fácil ir a pelear con alguien cuerpo a cuerpo que ir en cambio de rodillas en mi cuarto y orar por esa persona. A eso se refiere, que nosotros debemos ser espirituales. Yo no puedo ir a pelear con un hermano, tengo que orar por él. Tengo que bendecirle. A eso se refiere que tenemos que ser espirituales. Dice su palabra, dice, bueno, primeramente dice, ¿cómo nos damos cuenta que andamos en el Espíritu? Dice, cuando mostramos los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo se dan cuenta que un fruto es de guayaba? Cuando dan guayabas. Porque un guayabo no puede dar limones. Su fruto lo da a conocer. Si nosotros somos espirituales, tenemos que dar frutos del Espíritu. ¿Cuántos conocen los frutos del Espíritu? Si quieren lo vamos a buscar en Gálatas 5, capítulo 22 al 26. Es importante conocer los frutos. Porque si yo no tengo los frutos del Espíritu Santo, mínimo tengo que saber cuáles son para empezar a buscarlos. Para empezar a desearlos. Si algo me está costando que no lo tengo, yo voy a luchar. Esa es la lucha que voy a tener. Esa es la lucha que se está hablando. Tenemos que tener esa lucha. Y esa lucha no va a parar hasta que el Señor venga. Es una lucha porque el enemigo todos los días se está atacando. Todos los días está ahí. Él no se cansa. Ese es su trabajo. Dice su palabra, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice que con tales no hay ley. Si usted tiene el fruto del Espíritu Santo, usted no hay ley. ¿Y quién podrá cumplir la ley? Porque dice que si aún no solamente rompieras una ley, ya la rompes toda. Entonces, aquí nos están dando los frutos del Espíritu Santo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Tenemos los frutos del Espíritu Santo? ¿O los tenemos todos? Yo sé que podemos decir, este hermano es así, o este hermano tiene esto, o aquel es así. Y a veces vemos una cualidad, podemos ver un fruto en cada hermano. Pero a veces no los tenemos todos. Y eso es lo que tenemos que buscar.
Porque nosotros somos hijos de Jesucristo. Y para llegar a la perfección, tenemos que llegar a tener todo lo que Él tiene. Sí, amén. Esa es la meta. Cuando el hermano decía que somos cristianos exitosos, ese debe ser el éxito. Llegar a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buscar. Entonces yo me ponía a meditar. Aquí me dicen los frutos, pero entonces ahora tengo que ver qué cualidades tienen esos frutos. Porque si yo digo que este árbol da limones, yo le voy a preguntar al hermano limón, ya mejor no le pregunto. Si yo le pregunto al hermano Miguel qué cualidades tiene un limón, usted me puede decir, no quiero decir porque va a decir es agrio, es verde, es redondo, es sabroso ya cuando le pones agua y le pones azúcar y ya sale una limonada. Todo tiene sus características. Amén. Si yo le digo qué características tiene un mango, van a decir pues es sabroso, es dulce. Entonces, los frutos del Espíritu Santo también tienen cada uno sus características. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender para buscar eso. Amén. Y si no lo tenemos, por eso su palabra también dice, el que roba, no robe más. Amén. Entonces, si a mí me falta un fruto, ¿qué debo de hacer? Buscar llegar a tener ese fruto. Amén. Entre más frutos tenga del Espíritu Santo, más lleno voy a ser del Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. Y más me voy a acercar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice su palabra, yo le quise traer los frutos del Espíritu Santo. Y el primero es el amor. Amén. El amor no tiene mucha explicación porque me imagino que todos han sentido el amor, todos se han sentido amados. Sí, amén. Los hombres por su esposa, sus esposas por los esposos, la mamá por los hijos por la mamá. De alguna forma hemos sentido el amor. De alguna forma, algunos de nosotros se ha sentido amado. Amén. Pienso yo que casi toda la mayoría nos tenemos que haber sentido amados muchas veces. Sí, amén. Pero quise traer un ejemplo de lo que es el verdadero amor y el más puro amor que usted pueda encontrar. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. De ahí no va a encontrar otro amor más puro que este. Así es, Señor. Es verdad. Y si lo encuentra, no creo, viene y me dice. Cuando lo tenga me dice un amén. 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 Y fíjese, el amor, este es el amor más sincero que usted va a encontrar. Y el amor más puro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor. ¿Usted cree que puede encontrar otro amor más grande? No. Dio a su Hijo, Amén. su Hijo unigénito, y lo dio por cada uno de nosotros. Amén. A veces nosotros le hacen una mala cara a un hijo de nosotros y ya no, somos enemigos de esa persona. ¿Qué nos falta? Nos falta el fruto del amor. Amén. Ya lo rechazamos casi de por vida porque le hizo una mala cara a mi hijo. Mas sin embargo el Señor dio la vida de su Hijo por nosotros. ¿Se da cuenta el gran amor del Señor? ¿Se da cuenta lo que el Señor hizo? Ese es un fruto, Amén. el amor. Sí, Señor. Y el Señor nos lo demostró de la manera más grande. Amén. Lo más grande que el Señor hizo, Así es. que dio su vida por nosotros. Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. El siguiente Gracias, Señor. fruto es el gozo. Y dice que el gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca, pero lo encuentra cuando encuentra a Dios. Amén. Y solamente entonces retiene este gozo en la proporción en que cree en el conocimiento de Dios. Dios es el autor del verdadero gozo, como de toda buena dádiva. Así es, Señor. En el mundo puedes decir que se sienten gozosos. Ya. Me gocé porque compré un carro, me gocé porque mi hijo me trajo un regalo, pero es gozo pasajero. Pero el verdadero gozo es cuando usted conoce al Señor, cuando sabe que el Señor entregó su vida
para su salvación, para una vida eterna. Algo que no se va a acabar, es eterno, eternidad para siempre. Y ese debe ser el gozo de nosotros. Cuando usted conoce al Señor, se debe de gozar, porque usted ya va a ser eterno. Bueno, todos vamos a ser eternos, pero la eternidad que vamos a vivir nosotros va a ser muy diferente a los que no estén en Jesucristo. Dice que Él ya fue a preparar morada. Y se imagina, si yo como padre busco un hogar para mis hijos y busco lo mejor, imagínese al Señor, la morada que está preparando para sus hijos amados, para los que Él dio la vida. Debe de ser hermoso. Ni siquiera mi mente me puedo llevar a imaginarme cómo ha de ser ese lugar. Pero sí lo deseo, sí quiero estar en ese lugar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir la voluntad del Señor, seguir sus mandamientos, seguir su palabra, buscar los frutos del Espíritu Santo, llenarme cada día de Él. Otro fruto del Espíritu Santo es la paz. La paz se siente como que uno está tranquilo en cualquier momento, en cualquier situación. Pero la paz que nos da el Señor es una paz completa. Esa paz no se la puede robar nadie. Esa paz no se la puede quitar ninguna circunstancia. Porque esa es la paz del Señor. La paz del mundo sí es momentánea, es muy diferente. Los invito a que vaya al libro de Colosenses capítulo 1 del 19 al 22 para ver un poquito más. Colosenses 1, 19 al 22. Que el Señor nos ayude en esta hora para poder tomar estos frutos, poder entenderlos y seguir buscando. Dice su palabra: por cuanto agradó al Padre que en él habitas toda plenitud, en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya el Señor nos reconcilió. Antes hacíamos malas obras, pero cuando usted se entregó al Señor Jesucristo, Él está ahí para ayudarnos a cambiar, a llegar a ser santos delante de su presencia. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro éxito. Buscar las cosas que el Señor quiere que tengamos para poder estar delante de su presencia. Él quiere que seamos santos para poder estar con Él, para poder estar frente a frente. Él quiere puras cosas buenas para nosotros. El Señor es tan hermoso que se ha fijado, no se fija en lo que usted ya hizo, sino que le va a ayudar a mejorar. Simplemente porque usted ya creyó, porque usted se entregó, porque usted se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Desde ahí usted es una persona nueva. Dice su palabra, otro fruto del Espíritu es la paciencia. ¿A quién de nosotros nos falta paciencia? ¿Verdad que no tenemos todos los frutos? Nos vamos dando cuenta que no los tenemos. Porque yo soy impaciente. A mí me falta paciencia. Ojalá que a ustedes no, pero a mí sí. Yo me impaciento. Soy muy impaciente. Dice, la paciencia. ¿Qué nos dice la palabra de la paciencia? Vamos a ver qué nos dice la palabra de la paciencia. Los invito al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4.
Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Dice su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Aquí nos está invitando a tener paciencia, pero una paciencia completa, porque a veces llegamos a la mitad nada más, y uno está paciente, al principio está paciente, pero llega un momento que usted ya se desespera, y el Señor ya tiene el tiempo donde le va a contestar, ya tiene el tiempo donde le va a sanar, ya tiene el tiempo donde... Pero doblamos rodillas, pedimos, Amén. y estamos con paciencia, Sí, Señor. pero el enemigo siempre está queriendo robar Amén. todos los frutos. El enemigo es el que quiere robar los frutos, Así es. y él siempre se los va a querer robar. Pero dice el Señor que tengamos paciencia hasta el final. Amén. También en Hebreos capítulo 6, versículos 12 al 15. El enemigo se va a tratar de robarle a usted todos los frutos que usted tenga. Sí, amén. Ese es su trabajo. Porque sin frutos usted no va a poder estar en la eternidad con el Señor. Dice que todo árbol que no da fruto va a ser cortado y lanzado al fuego. Amén. Aleluya. Y nosotros vamos a ser alguien que va a tener todos los frutos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él nos lo está mostrando en esta hora. Sí, Señor. Amén. Él nos está mostrando los frutos que debemos de buscar. Gracias, Señor Jesús. Y dice su palabra, Hebreos capítulo 6, versículos 12 al 15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó las promesas. Amén. ¿Usted quiere alcanzar las promesas del Señor? Sí, amén, Jesús. Entonces necesitamos paciencia. Sí, Señor. Yo le digo que el enemigo nos quiere robar los frutos porque ese es su trabajo. Sí. Imagínense cuando un matrimonio se casa. Ese matrimonio, ¿qué es lo que hace? ¿A qué lo manda el Señor? A tener frutos. Sí. Y esos frutos son los hijos. Amén. Aleluya. Háblanos, Señor. Pero ¿qué pasa hoy en estos tiempos? La mujer se quiere casar con la mujer, el hombre con el hombre. Aleluya. Ahí no va a haber frutos. Así es, Señor. ¿Y quién es el que está engañando a esas personas? ¿No es acaso el enemigo? Así es, Señor. Amén. Para ellos es fácil. Esa es su vida porque están engañados. Sí, amén. Pero no van a traer frutos. Así es, Señor Jesús. No por nada el Señor dice que no heredarán el reino de los cielos. Así es, Padre. Porque el Señor quiere que todos demos frutos. Amén. Cuando el Señor nos bendijo al hombre y a la mujer, dijo que se multiplicasen y llenaran la tierra. Así es, Señor. Eso es un mandato. Amén. Ahí está el fruto. Amén. Cuando la higuera no le dio fruto, el Señor se enojó Así es. y le dijo que no iba a dar fruto jamás. Y yo me ponía a pensar entonces, ¿qué es lo contrario? Amén. Cuando el Señor te bendice, es para que dé frutos. Amén. Y cuando uno le dice, Señor, bendíceme, Sí. ¿qué espera usted que el Señor le bendiga? ¿Con un auto? ¿Con una casa nueva? Ahora ya conocemos los frutos del Espíritu Santo, estamos conociendo los frutos del Espíritu Santo. Amén. A lo mejor yo no tengo paciencia, le digo, Señor, bendíceme con paciencia. Así es, Señor. Estoy pidiendo algo que el Señor requiere. Amén. Dice que no, a veces que no sabemos pedir Ya. lo que nos conviene, pero el Espíritu sí sabe lo que nos conviene. Amén. Por eso todo aquel que habla en lengua se está edificando a él mismo. Amén. El Espíritu está con el Espíritu del Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Eso es lo que está haciendo. Amén. Señor, amén. Lo está llamando a tener frutos. Amén. Amén. Y son hermosos los frutos. Así es, Señor. Amén. Son hermosos cuando le dicen, ¿te acuerdas de él que va ahí? Mira lo que era antes, Así es. tirado en la calle. Ahora es un cambio. Amén. Pero ese cambio no llegó solo. Llegó porque tuvo un fruto. Amén.
el fruto de aquel que le predicó, el fruto de aquel que lo levantó. Amén. Oh Señor Jesús, bendito eres. Amén. Son 9 los frutos. Amén. Apenas vamos a ir en el 5. Gracias, Señor. Amén. Espero que tengan paciencia. Amén. El Señor es bueno, mis hermanos. Amén, sí, Señor. El Señor dejó su palabra para que nosotros llegáramos Aleluya. a la perfección que Él quiere. Así es, Señor. Porque el que no sabe, no hace. Ya. Pero el que sabe, se hace responsable. Amén. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Así es. Así que hay que tener cuidado con lo que sabemos y no lo hacemos. Dice el otro fruto que es benignidad. ¿Usted sabe qué es benignidad? Si no sabe, ahorita lo vamos a saber. Gracias, Señor. Porque el Señor quiere que sepamos. El Señor quiere que conozca los frutos del Espíritu Santo. Sí, amén. Se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignus, compuesto por las vocales bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, significa que es algo concebido o creado para el bien. Es algo que está creado para el bien. Es algo bueno. Amén. Y yo me hacía la pregunta, una vez le dijeron al Señor, Señor bueno, y el Señor dijo, no hay uno, solo uno bueno. Amén. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero cuando usted se bautiza, volvemos a nacer. ¿Y ese nuevo nacimiento para qué es? No es para hacer la voluntad del Padre. No es para buscar la santidad, porque su vida antigua pasó. Cosas nuevas va a hacer el Señor. Amén. Y el Señor solamente sabe hacer cosas buenas con usted y conmigo. Amén. El Señor nunca va a querer que usted haga cosas malas. El Señor quiere que usted haga cosas buenas, Así es, Señor. porque Él es bueno. Amén. Y Él quiere que usted sea y yo seamos como Él. Amén. Por eso podemos decir, no, pero que yo, sí, pero si usted ya se bautizó, quiere decir que usted ya se entregó al Señor. Sí, Señor. Usted ya va a buscar del Señor. Amén. Usted va a buscar las cosas que a usted le convienen para estar un día delante del Señor. Así es, Señor Jesús. Dice su palabra también, dice, la bondad es otro fruto del Espíritu. Y dice que es la cualidad de bueno. El término bondadoso es un adjetivo que se utiliza a una persona llena de bondad, de genio apacible. Amén. De genio decir que su ser es hacer así, apacible. La persona bondadosa se caracteriza por ser una persona que realiza el bien y promueve todo lo bueno para las personas que se encuentran en su alrededor. Amén. Es una persona que se interesa por hacerle un bien a cada persona que está a su lado. Sí, Señor. Un ejemplo muy común es el samaritano. Amén. ¿Cuántos miraron a ese hombre que estaba ahí? Sí, Señor. Amén. Pero llegó este hombre que tenía bondad, era bondadoso. Amén. Y él decidió atenderlo y pidió que lo atendieran y que cuando él muriera se debía algo, lo iba a pagar. Esa es la bondad, está buscando algo de bien para otra persona, Así es, Señor. aún sin conocerla. Para hacer eso es porque tiene que tener bondad en su corazón. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros también, si queremos los frutos del Señor. Otro fruto es la fe. ¿Cuántos conocen qué es la fe? Amén. La fe dice también que es una palabra relacionada con creer. Así es. Pero ¿qué estamos creyendo? Yo puedo creer muchas cosas. En el mundo pueden creer muchas cosas, pero uno como cristiano, uno si quiere ser exitoso, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Amén. De principio. Sí, amén. Porque yo cuando estaba en el mundo, yo creía que si me tomaba una pastilla que me daba el doctor, me iba a aliviar. Yo estaba creyendo, estaba teniendo fe, pero ¿en quién estaba teniendo fe? En el doctor. Pero hay muchos doctores charlatanes hoy en día que compraron sus títulos. Hay muchos farmacéuticos. Estaba viendo yo un video de las pastillas, las dan vacías, pero uno se las toma creyendo que
que se va a aliviar. Yo puedo creer, me levanto creyendo que voy a tener trabajo, que mi trabajo está seguro. Pero hay veces que se ha venido la recesión y se acaba el trabajo. Pero yo en mi mente siempre estoy creyendo que mañana voy a tener trabajo. Es como uno cree en el mundo, las cosas del mundo. Pero aquí la fe que nos interesa a nosotros como cristianos es aquella fe salvadora. Amén. Y la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Esta es la fe que nosotros debemos de buscar. Esta es la que debemos de tener, más bien. Porque ahorita vamos a ver por qué. Cuando tenga me dice amén. Fíjense lo hermoso de este versículo y de esta fe. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Se da cuenta a dónde nos lleva la fe en nuestro Señor Jesucristo? Todo nos lleva a vivir con Él una eternidad. Esa es la fe que debe buscar el cristiano. El cristiano que quiere ser exitoso, esa es la fe que debe de tener. Amén. En Jesucristo. Amén. Que si yo me enfermo, yo le pueda decir al Señor: Señor, yo quiero ser sanado en tu nombre. Y reciba la sanidad sin necesidad de ir al doctor. Amén, Jesús. Si yo pierdo mi trabajo, yo tengo que tener fe en el Señor Jesucristo. Decir: Señor Jesucristo, perdí mi trabajo, pero te tengo a ti, que todo lo suples, que todo lo llenas. Sí, Señor. Amén. Y el Señor puede mandarme otro trabajo. Amén, Jesús. Esa va a ser mi fe. Sí, Señor. Pero a veces nos está ganando la fe que le tenemos a las cosas del mundo. Así es. A veces podemos estar tirados ahí en la recámara, enfermo, pero no oramos. Se nos olvida que hay alguien poderoso que nos puede sanar. Amén, Jesús. Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. Ya nos quedan dos. Tenemos que alimentar todos los frutos. Tenemos que buscarlos. Tenemos que, como le dijera la palabra, cuando uno desea algo, sí, anhelar los frutos del Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. Porque cuando usted tenga todos los frutos del Espíritu Santo, usted va a entrar a un lugar y ese lugar se va a cambiar por completo. Amén. Por completo. Sí, Como Señor. hacían los primeros hombres. Amén, Jesús. Como hacían los discípulos de Jesús. Como hacían los apóstoles. Que los apóstoles pasaban y con la pura sombra se aliviaban los enfermos. Amén. Sí, Señor. Estaban dando fruto. Amén. El fruto del reino de Dios. Sí. Ellos vivían en el reino de Jesucristo aún estando en la tierra, porque hacían la voluntad del Señor, porque buscaban del Señor, porque se entregaban para el Señor. Amén. Amén. Pero no fue fácil, les costó. Así es. Muchas veces dudaron, igual que a veces nosotros dudamos. Amén. Sí, Señor. No podemos decir que somos perfectos porque la palabra nos dice que no somos perfectos, Amén. pero sí tenemos que ir en busca de. Amén. Y eso es lo que va a ver el Señor. Sí, Cuando usted Señor. está luchando por ser alguien mejor. Amén. Cuando usted está luchando por dejar lo que debe de dejar. Cada quien se conoce a sí mismo. Amén. Cada quien sabe en qué falla. Así es, Padre. Entonces, eso es lo que le tenemos que poner a nuestro Señor en nuestras oraciones. Por un ejemplo, si yo tengo la costumbre de robar, yo puedo seguir robando, puedo seguir viniendo. O puede decirle al Señor: Señor, ¿sabe qué? No me puedo quitar esto, yo me gusta robar. Yo veo algo y me lo tengo que traer. Le estoy siendo franco al Señor. Amén. Le estoy siendo franco. Sí. Le estoy siendo sincero. Y eso es lo que busca el Señor. Amén. Espíritus que sean sinceros, Sí, Padre Santo. que sean honestos. Amén. Amén. Él sabe que a usted le cuesta. Él sabe lo que usted falla. Y lo que yo fallo, porque no quiero que nomás ustedes. Cuando digo ustedes, me refiero a mí también. Amén. Para que no vayan a pensar que yo soy el más imperfecto aquí, pero es la manera cuando uno está a este lado, a veces se refiere y se le va la De verdad, Señor. Amén. que puede pasar. Yo cuando digo ustedes, yo soy primero. Amén. Señor nos ayude. Así es, Señor. Amén. Hay otro, seguimos con los frutos del Espíritu Santo. Otro de los frutos es la mansedumbre. ¿Sabe qué es la mansedumbre?
¿Cómo trabaja la mansedumbre? Ese fruto. Dice, es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde en virtud, de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, con motivo de faltas o el enojo de los demás. Cuando alguien llega enojado con usted y usted, si no tiene mansedumbre, pues se va a agarrar a golpes con él. Pero cuando usted tiene mansedumbre, lo puede estar escuchando y usted puede estar su mente con Señor, ayúdalo en su lucha espiritual. Señor, dale mansedumbre, Señor, dale paz. Lo que usted está viendo que le está fallando a él, que está necesitando, eso es lo que usted tiene que estar en su mente pidiéndole al Señor para él. Amén. Esa es la mansedumbre, cuando usted no entra en cólera, no entra en enojo. Porque ¿qué va a pasar? Ya no va a estar en el espíritu, va a estar en la carne. Así es, Señor. Va a estar peleando en la carne, se va a poner tú por tú, como se dice. No, pues que te me digo, yo también le digo. Es alguien que no tiene mansedumbre. Así es, Señor. Pero si alguien me ofende, si alguien, Señor Jesús, lo perdono, perdónalo tú también, Señor, y ayúdale, Sí, y bendícele, amén. y dale mansedumbre, como Amén. me ha dado a mí. Sí, Eso es lo bonito, que usted tenga un fruto del Espíritu Santo y lo desee para su hermano. Amén. Y si tú ves que al hermano le falta ese fruto, cuando usted esté en su casa de oración, acuérdese de su hermano. Amén. Padre amado, llénalo con los frutos. Sí, Señor Jesús. Amén. Imagínense todo lleno de los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Puro fuego iba a salir aquí. Amén. Eso. Nos íbamos a ver con tanto amor. Amén. Con tanto amor nos íbamos a ver. Ya. Porque todos los frutos del Espíritu Santo van a dar al amor. Sí, amén. Así es. Todos Amén. son para tener amor hacia el prójimo. Así es, Señor. Mire, lo invito a Mateo capítulo 5, versículo 5, para ver qué dice el Señor. Oh, la palabra del Señor es hermosa. Amén. Gracias, Señor Jesús. Fíjese lo hermoso que es tener mansedumbre para el Señor. Y dice su palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Sí, Señor Jesús. Y si nos vamos a Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2, ahí también vamos a ver lo que dice el Señor. ¿Lo tienen? Amén. Léalo conmigo, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra está de mis pies, donde es la casa que habré de edificar y donde el lugar de mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. 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 Es hermoso el Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Le digo que el Señor quiere puras cosas buenas para nosotros. Amén. Oh, el Señor Gracias, es Padre. maravilloso. Sí, Señor Jesús. El Señor nos acude a llenarnos de todos estos frutos. Oh, sí, Señor Jesús. Yo a veces, no sé, pero yo a veces veo a Pablo, cuando el Señor lo toca y lo cambia completamente. Así es, Señor. Yo a veces le digo al Señor, yo sé que no me lo merezco, Señor, pero yo quisiera que un día tú llegaras y ¡pum! Lo quiero fácil, yo sé, pero ese es mi deseo. Yo quisiera que el Señor me quitara todo de una, ¡pum!, lo que no sirve, y que me haga un servidor para Él. Amén. Ese es mi deseo. Yo le digo al Señor a veces: oh, Señor, perdóname, pero eso es lo que yo deseo. Yo quisiera que tú llegaras un día y me tocaras y me mudaras así, en ese momento, que me llenaras de todos estos frutos. Y entonces cuando yo entrara a esa puerta iban a decir: ¿qué le pasó al hermano? Sí, Señor Jesús. Ya es otro, ya me saluda.
Vamos por el último. Amén, Jesús. Espero que yo le aconsejo, mis hermanos, de verdad, que en su casa lo mediten, lo estudien, Amén. busquen qué significa cada fruto, lo repasen y empiecen a buscar ser eso que es cada fruto. Amén. Y yo le aseguro que va a cambiar todo a su alrededor. Así es. Tenemos el último, que es templanza. Está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter de una persona con templanza. Dice, de carácter. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. La templanza refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los deseos generalmente vinculados al pecado. Considerable control sobre sus emociones. Tiene control sobre sus emociones. Amén. Porque a veces actuamos por emoción. ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado por actuar por emoción? Uno se emociona, hasta a veces puede estar en un hospital y si se emociona porque metieron un gol y usted va escuchando, pega un grito. No controló sus emociones en un lugar donde usted no debe haber gritado. Así es. Ese no va a ser un ejemplo. Amén. Las emociones nos ganan a veces. Si no tenemos control de nuestras emociones, algo está pasando. Así es. Nos falta el fruto de la templanza. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a irnos llenando. Amén. Cuando le decimos al Señor que nos llene, a veces nos van a decirnos llénanos, pero no sabemos de qué, no le decimos de qué. Amén. Ahora ya sabemos que hay frutos Sí, amén. a los cuales debemos de pedir. De esos frutos quiero ser llenado. Así es, Señor. Es que a veces nos quedamos a media con lo que estamos pidiendo. Amén. Señor, bendíceme. Pero ¿qué bendición quiere? Hay que decir la frase completa. Sí, Señor. Señor, bendíceme con bondad, porque me falta bondad. Así es, Señor. Señor, bendíceme con fe. Amén. Aumenta mi fe. Amén. Hay que hacer las oraciones completas. Sí, Señor. Amén. Los pedidos que le hacemos al Señor hay que hacerlos claros, precisos, concisos, Amén. directos. Amén. Amén. El Señor no se va a enojar porque usted le hable, porque Él conoce lo que usted tiene. Así es. Él conoce lo que a usted le falta. Él conoce lo que usted desea. Él nos conoce. Amén. Fuimos criados para dar frutos, Así es. diferentes frutos. Amén. Aquí habla de 9 frutos. 9 frutos que todos debemos de tener. Así es, Señor Jesús. No los tenemos, pero vamos a buscarlos. Amén. Y vamos a pedir a nuestro Señor Jesús que queremos los 9 frutos en esta iglesia. Amén. En cada uno de mis hermanos. Amén. En cada uno de mis hijos, de mi esposa. Amén. Primeramente por mí, para poder transmitirlos, Sí, Señor. Amén. conocerlos. Sí, Porque si no los conozco, no los puedo pedir. Así es. No puedo saber qué es lo que me está faltando. De verdad, Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, mi hermano, sin que el Señor les bendiga en esta hora. Amén. Sean todos bendecidos y esperando que el Señor los llene con todos sus frutos. Amén. Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesús bendiga a nuestro hermano diácono. Amén. Eddie, gloria al nombre del Señor, porque también nos trae esta palabra preciosa. Amén. Es bueno escucharlo. ¿Qué es lo que necesito? Es la pregunta. ¿Sí? Sé que cada uno de nosotros lo tuvimos ahí, a lo mejor, Señor, esto me falta, esto necesito. El Señor, yo sé que nos habló en este día. Le invito a que se ponga en pie. Le invito a que se ponga en pie. Amén, porque ahora hay tarea. Hay tarea. Como decía el hermano, tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que orarle. ¿Ya? Cada uno de nosotros los conocemos. Yo me conozco, yo sé lo que a mí me falta.